Hola amigos, ¿qué tal? Este es el segundo tutorial número 2 de Coordinator. Vamos a hacer hoy día, vamos a ver lo que es ya la conexión con base de datos y hacer algunos ejercicios de insert, select, update, delete. De acuerdo a la clase pasada habíamos visto más que todo cómo funcionaba el framework, ¿no? Que ya como saben el framework siempre inicia por un controlador, ¿no? Siempre inicia un controlador que está configurado aquí en la carpeta config root y aquí le decimos con qué controlador va a iniciar, ¿verdad? Acá estamos iniciando con el controlador cprueba, así que con nosotros cuando entramos en los controladores, ahí tenemos un controlador cprueba, va a ejecutar este archivo, ¿no? Cprueba. Entonces cuando ingresa a esta clase, eh, ingresa por defecto a este método index, y el método index lo que hace es cargar una vista que se llama bprueba. Entonces si nos vamos acá a la carpeta vistas, efectivamente tenemos una vista que se llama bprueba, que no es otra cosa que un HTML, ¿no? Y lo que nos va a cargar es este mensaje, ¿no? Cargó la vista de prueba. Así que si nosotros vamos, cargamos, esa es la vista que nos va a cargar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a explicarles cómo podemos conectar eh, a la base de datos. Para eso debemos tener tres cosas: una base de datos, obviamente. Debemos configurar también a qué base de datos se va a conectar en el Coordinator, y tenemos que cargar una librería que se llama database del Coordinator, ¿no? Para que pueda conectarse a la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar primero configurando el Coordinator. Nos vamos aquí en este archivo de autoload, y aquí en libraries le decimos que vamos a trabajar con la librería database, que esta se encuentra aquí, database. Aquí es donde nosotros vamos a configurar la base de datos a la cual nos vamos a conectar, ¿de acuerdo? Aquí vamos el hostname, que es un localhost en este momento, el username, el password y la base de datos. Bien, entonces primero vamos a crear una base de datos. Estos son los datos que nosotros vamos a ingresar en este archivo database, que es el localhost, que ya está. El usuario, username es root, copiamos, pegamos aquí. Password, no hay ningún password, y solamente faltaría el nombre de la base de datos para terminar la configuración. Bien, entonces vamos a crear una base de datos que se llame tutorial, vamos a ponerle. Después ya crearemos otro para iniciar un proyecto. Vamos a poner tutorial, ¿de acuerdo? Tutorial CI, como lo hemos llamado en nuestro proyecto también, ¿no? Nuestro proyecto se llama tutorial CI. Aquí también nosotros le vamos a llamar tutorial CI. Creamos la base de datos y vamos a crear una tabla. Bien, entonces para este ejemplo vamos a crear una tabla sencilla nada más, ya para ver los contactos. Vamos a crear dos tablas para ver también cómo se hace el tema del inner join, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una tabla persona y otra de usuario, ¿de acuerdo? Donde la tabla de usuario va a tener el ID de la persona, obviamente. Entonces vamos a crear una tabla que se llama persona. Vamos a ponerle su ID persona. Vamos a hacer que este sea entero, que es un primary key y que es autoincremental, ¿de acuerdo? Datos de la persona: nombre, un varchar de 30, ap paterno, varchar de 30 también, ap materno, varchar 30, y y email, por ejemplo, nada más. Varchar también de 50, ahí su DNI. Es un char de 8 nada más, el DNI es de extensión 8. Me acuerdo que más le podríamos poner.
Y su fecha de nacimiento para ver cómo ingresamos fechas también, que es un datetime. Y yo acostumbro poner, debería más bien colocarse campos de auditoría, ¿no? La fecha en que se registró, el usuario que lo registró, ¿no? El estado del registro, etcétera. Pero eso lo dejamos para cuando empecemos a hacer el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la tabla persona, guardamos, queremos agregar más tablas, sí. La tabla de usuario, que va a tener ID usuario, que va a ser un in. Es el primary key, autoincremento. El nombre de usuario, varchar C20, la clave varchar de 100 porque vamos a convertirla, y eso sería todo. Guardamos. Bien, entonces ya tenemos las dos tablas, persona y usuario. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo nada más de cómo ingresar la persona y cómo registrar el usuario también. Luego vamos a hacer un update para, por ejemplo, modificar las contraseñas, un select para mostrar en una tabla las personas y sus usuarios. Las contraseñas no, porque van a estar encriptadas. Y un delete para empezar a eliminar los registros. Bien, entonces comenzamos. Ya tenemos nuestra base de datos que se llama tutorial CI, así que vamos a decirle aquí que nuestro database, o sea nuestra base de datos, es tutorial CI. Listo. El driver es MySQL. Una cosa aquí, cuando quieran utilizar procedimientos almacenados, aquí el driver sería MySQLi, ¿de acuerdo? Si no, no les va a funcionar. Más adelante vamos a utilizar, si gustan, también procedimientos almacenados aquí, para crear procedimientos almacenados, y vemos cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí vamos a alterar esta tabla un ratito. Aquí lo que nos faltó es el ID del usuario, ¿no? El ID de la persona, perdón, por si no, no sabemos qué persona es. Es también de tipo in. Guardamos, vamos a for key y decimos que vamos a conectar es la ID de la persona. Esta es la base de datos, la tabla es con persona y le decimos que va a conectarse con el ID persona. Bien, guardamos. Entonces ahí ya tenemos ya relacionadas las dos tablas. ¿De acuerdo? Bien. Si gustan le pueden cambiar el nombre aquí de la relación. Igual MySQL lo crea solo. Listo. Ahora sí ya tenemos también conectada la base de datos. Ya tenemos ya cargamos la librería. Le estamos indicando que vamos a trabajar con una base de datos. Y listo. Esto sería todo en cuanto a la configuración. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear los controladores, los modelos y las vistas para que se pueda conectar a la base de datos. Bien, entonces vamos a cargar el proyecto. Sé que no hemos hecho nada, pero debería de cargar. Cuando se configura para la base de datos y nosotros colocamos algún error, vamos a errarlo a propósito aquí. Vamos a poner otra base de datos, por ejemplo, y cargamos el proyecto, no nos carga, a pesar de que no hemos creado ningún controlador o modelo aún que se conecte a la base de datos, ¿no? Simplemente hemos configurado, pero ya el coordinator, desde que se carga el proyecto, si no hay alguna conexión a la base de datos que nosotros hemos configurado, simplemente te bota error, ¿no? Entonces configuran la base de datos y prueban de que su proyecto esté cargando. Si carga, quiere decir que realmente hay una conexión a la base de datos.
y si no ya tendrían que verificar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar a hacer nuestro ejemplo, la conexión de la base de datos. Bien, esta parte lo podemos hacer diversas formas, por ejemplo creando un formulario donde registremos a la persona primero, ¿no? Y creamos otro donde registremos su usuario de esa persona. Pero vamos a hacerlo mejor todo dentro de un solo formulario, la persona y el usuario. ¿Para qué? Para ver una funcionalidad más, que es la de retornar el último ID de la persona, porque vamos a necesitar el ID de esa persona para guardarlo en la tabla de usuario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo mejor de esa manera para que se pueda ver algunas funcionalidades más del Coordinator. Bien, entonces vamos a empezar creando un controlador. Vamos a empezar creando el controlador persona. Entonces vamos a poner cPersona, cPersona.php. Guardamos y creamos las etiquetas del PHP y creamos la clase. La clase es cPersona, la primera con mayúscula, no se olviden. Aquí en el nombre de la clase sí va la primera con mayúscula, pero los archivos que creen con minúsculas, ¿de acuerdo? Esto de aquí hereda del CI Controller, ¿no? Que es el controlador de Coordinator. Este es el constructor, ¿no? Que lo vamos a utilizar más adelante. Y entonces en principio lo que va a hacer el framework es cargarme una vista donde va a estar nuestro formulario para registrar a la persona con su usuario. Entonces vamos a hacer función index, un index, que es la que nos va a cargar el formulario, ¿de acuerdo? Listo, y aquí le decimos this load, ¿no? Cargar una vista, view, vista, y aquí le vamos a poner vista reg persona, por ejemplo, ¿no? Registra persona. Listo. Estas vistas de aquí las pueden crear y las pueden separar por carpetas también, ya para tener un orden cuando tengan un proyecto más amplio. Pero vamos a empezar utilizando esas mismas buenas prácticas, ¿no? Así que vamos a crear acá en vista new folder, el folder persona, ¿de acuerdo? Y dentro de persona es que vamos a crear un archivo que se llame vista persona. .php. Ese va a ser nuestra vista que va a ver en nuestro HTML. Entonces, como ya lo tenemos dentro de una carpeta, simplemente lo que vamos a hacer es vista persona, le hemos puesto el nombre, ¿ya? Entonces aquí delante nada más le vamos a poner el nombre de la carpeta, persona / bpersona. Bien, entonces ya tenemos el controlador de persona. Ahora, para que nos cargue esta vista, que aún no hay nada, vamos a crearle acá un HTML. Y aquí vamos a ponerle un H1 cargo persona. Listo, guardamos. Y lo que nos falta es rutear de nuevo al framework y decirle que ya no comience por cprueba, sino vamos a utilizar un controlador que se llama cPersona, ¿no? Ya saben, el framework comienza, carga el proyecto, carga comenzando, ¿no? Con el controlador persona. Si nos vamos a controlador persona, va a cargar este index que nos va a decir que carguemos la vista. Y la vista ya la tenemos creada aquí, que está en la carpeta persona, bpersona, ¿no? Aquí está la vista, está en la carpeta persona, bpersona. Y nos tiene que cargar este formulario. Así que vamos, cargamos de nuevo y tenemos cargo persona.
Entonces está operando efectivamente. Cerramos esto y nos vamos al formulario. Vamos a crear aquí un formulario. Vamos a crear un formulario, un form, y dentro vamos a crear nuestros controles, ¿no? Vamos a crear una tabla. ¿Para qué? Para tener un mayor orden. tr, y vamos a tener dos td, ¿no? Uno que es para el label y el otro que es para el objeto que va a ser un input, ¿no? Entonces vamos a tener tantos input como columnas tengamos aquí. Vamos a necesitar un input para el nombre, nombre, apellido paterno, materno, email, DNI y la fecha de nacimiento. Entonces aquí vamos a crear label, nombre, vamos a poner un input de tipo texto, ¿no? Y su nombre vamos a ponerlo al final. Ya terminé el input aquí, y para no estar escribiendo vamos a copiar y pegar todos estos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nombre, ap paterno, ap materno, ¿qué más era? Email, DNI y fecha de nacimiento. Que escriba su email, su DNI y la fecha de nacimiento. Y en este caso vamos a dejarle para el botón con td de 2 columnas, colspan 2, y acá vamos a dibujar nuestro botón. Es un input de tipo submit, value, le decimos ingresar, se va a llamar. Listo, perfecto. Entonces ya tengo mi formulario ya. Ahora vamos a agregar los nombres y los tipos también, ¿no? Porque en este caso de tipo mail va a ser email. El DNI vamos a ponerlo más acá arriba, ¿no? El primerito, ahí. Y la fecha de nacimiento, que sería un tipo date. Listo. Ahora vamos a agregarle un nombre a cada campo, que es con el nombre con lo que vamos a llamar desde el controlador, ¿de acuerdo? Entonces aquí tú te vas a llamar txt DNI, tú te vas a llamar txt nombre, txt ap paterno, txt ap materno, txt email y dat nacimiento. Listo, ¿no? Dat es de tipo dato, ¿no? Date, ¿no? De tipo date, fecha. Listo, ya tenemos nuestro formulario, así que vamos a cargarlo aquí, vamos a ver cómo va quedando y listo, ya tenemos nuestro formulario, ¿no? De tipo date, perfecto. Y nuestro botón ingresar, ingresa dice, guardar sería, ¿no? Guardar, listo. Pero habíamos dicho que en el mismo formulario vamos a tener que crear para el usuario, ¿no? Entonces vamos a agregar dos más, ya, dos más. Aquí vamos vamos a dejar uno aquí, usuario, vamos a ponerle usuario, corresponde 2, listo, para saber que a partir de ahí para abajo es usuario. Entonces acá le ponemos usuario, que ingrese su usuario, ¿no? Que es de tipo texto,
este usuario y vamos a decirle que ingrese su contraseña, ¿no? Clave, vamos a poner su clave, que también es de tipo texto, o si gustan también le pueden poner tipo password, ¿no? Para que no se vea password, y acá es txt clave. Bien, listo. Entonces vamos de nuevo, cargamos nuestro formulario y aquí está los datos del usuario, va a estar usuario y clave, ¿no? Cuando ponemos de tipo password se ve de esta manera. Bien, perfecto. Entonces aquí en DNI vamos a decirle que como máximo escriba 8 caracteres nada más, ¿no? Porque el DNI contiene 8 caracteres. Entonces ya que tenemos nuestro formulario, vamos a crear nuestro controlador, o mejor dicho, ya tenemos el controlador aquí, pero vamos a crear nuestro botón guardar. Vamos a ponerle guardar. Listo. Y aquí tenemos que llamar a todas estas variables, ¿no? Por su nombre, todas estas variables, de la siguiente manera. Para esto hemos tenido que poner también aquí en el formulario, ¿no?, un action. ¿Y por qué método lo vamos a pasar? Nosotros vamos a pasarlo por el método post y el action va a ser el siguiente. En el action vamos a indicarle el controlador y el método que se va a ejecutar cuando nosotros presionemos este botón, ¿no? O sea, vamos a tener que decirle que ejecute este método que se llama guardar, que está en el controlador cPersona. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí, ponemos cPersona guardar. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos puesto el método y el controlador al que le pertenece este método, ¿no? Vamos aquí y vamos a probar esto de aquí. Al momento de que ejecute guardar, ahorita todavía no vamos a guardar, sino que vamos a escribir un algo, ¿no? Entró al método guardar. Listo. Ahorita que presionemos guardar, va a tener que regresar este mensaje. Entonces vamos a probar. Vamos a ver. Aquí va a ocurrir un error. Quiero que lo vean y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, en la vista, cuando nosotros presionemos guardar, como está dentro de este formulario, se va a activar este action y nos va a mandar al método de guardar del controlador persona. ¿De acuerdo? Entonces cargamos nuestro proyecto y vamos a presionar. Listo. Como les había comentado ya, era de esperarse que iba a ocurrir este error. Ahora, ¿por qué ocurre este error? En el Coordinator por defecto incluye un archivo, un index.php en las URLs. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos que anteponer ese archivo en esta parte, index.php/ en la URL, para que recién nos cargue el resultado, ¿no? O sea, tendríamos que incluirlo aquí en todo caso, ¿no? Index.php/, ¿no? Si lo hacemos así, de esa manera, nosotros guardamos, ya nos daría el resultado, ¿no? Y como ven aquí en la URL se ha cargado este index, ¿no? Pero este index la verdad es que da mal aspecto, no se ve en los sistemas, ¿no? Lo cual el Coordinator te da una opción. Si nosotros ingresamos a la página, vamos a poner acá index.php coordinator, nos da una opción de poder eliminar ese index.php de la URL, ¿no? Aquí está, removiendo, dice el index.php, el archivo index.php, ¿no? Entonces lo que nos dice es que nosotros tenemos que crear
un archivo de .htaccess en nuestro proyecto y copiar este correo, perdón, este código, para que ya pueda desaparecer este index.php y solamente se pueda quedar de esta manera, ¿no? Que es el servidor, el proyecto, el controlador y el método, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear nuestro archivo. Ese archivo se crea en la raíz del proyecto. Vamos aquí en el proyecto, clic derecho, New File, y pegamos ese código. Cuando lo guardamos con .htaccess. Listo. Y probamos. Me parece que este de aquí te va a seguir botando error, entonces le borramos este slash, este dólar y solamente un espacio. Guardamos y ya nos tendría que funcionar de esta manera. Así que cargamos de nuevo el proyecto, damos a guardar y lo que pasa es que yo le dejé con este. Vamos a quitarle esto de acá. Listo. Entonces vamos a cargar de nuevo el proyecto, le damos guardar y ahora sí, ya desapareció el index.php de la URL y ya hemos ingresado al método ya. Bien, ahora hay otro tema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros vamos a botar este mensaje, pero en la misma ventana, ¿no? Un mensaje de ya se guardó, por ejemplo, y en la misma ventana, ¿no? En algún momento les va a pasar esto. No es necesariamente en este ejemplo, pero sí en algún momento les va a pasar. Y entonces vamos a decirle, nos botas el mensaje, pero regresas pero en la misma ventana, ¿no? Entonces vamos aquí y guardamos, ¿no? Y nos bota, ¿no? El mensaje entró al método guardar y seguimos en el mismo formulario. Como verán en la URL, ¿no? Está el que hemos entrado al controlador persona y el método guardar. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros volvemos a guardar? Nos daría el mismo mensaje y nos tendría que botar en la misma ventana. Nos tendría que dejar en la misma ventana, ¿verdad? Pero miren lo que pasa. Le pongo guardar y ya no se muestra el mensaje y más bien la URL ha crecido, ¿no? Sigo guardando y miren la URL como empieza a crecer y obviamente esta URL no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que aquí darle esta ruta, tenemos que especificarle que está ingresando de nuevo al método guardar del controlador persona. O sea, si nosotros ahora lo ponemos de esta manera, o sea, con toda la ruta del servidor del proyecto, ¿no? Guardamos, cargamos de nuevo y ya no va a volver a pasar ese de ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tendríamos que especificarle, además del método y del controlador, también el proyecto y el servidor. ¿De acuerdo? Ya no ocurriría ese problema. Pero ahora, ¿cuál sería el otro problema de nosotros estar poniendo toda la URL completa? De repente, en algún momento, si nosotros lo tenemos en un servidor, supongamos con una IP, ¿no? Y este proyecto es movido a otro servidor, nosotros tendríamos que cambiar la IP en todos los lugares donde hemos puesto esta ruta. Entonces, para no hacer eso, Coordinator también nos da la opción de nosotros configurar nuestra ruta base, ¿no? Nuestra base URL, ¿no? Entonces, si nosotros vamos aquí en la carpeta config, en configuración, aquí tenemos un parámetro que se llama base URL, ¿de acuerdo? Para que funcione este parámetro base URL, nosotros vamos aquí al autoload, ¿ya? Y así como nosotros hemos cargado, le hemos dicho que vamos a trabajar con una librería database, aquí arriba vamos a decirle, perdón, aquí abajo,
en los helpers, vamos a decirle que nosotros vamos a trabajar con URL. Esta URL me va a permitir que yo pueda utilizar esa variable. Entonces, ¿cómo se usa esa variable aquí? Vamos a cortar esto y vamos a ir a config, y aquí es donde vamos a pegar esa variable. Bueno, en este caso es localhost, ¿no? Y le vamos a decir, nuestra URL base es este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente mediante PHP llamar esa variable hecho base URL punto y coma. Bien, entonces lo que va a escribir es toda esta URL que hemos copiado aquí. Siempre tienen que terminar con slash, no se olviden, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a seguir este nombre controlador y aquí no hay ningún slash. Entonces termina con slash aquí, ¿no? Y a través de la variable se va a copiar toda esta ruta y le va a adicionar aquí en la vista el controlador y el método. ¿De acuerdo? Pero ojo, como les digo, tienen que colocar en el autoload, en los helpers, que vamos a utilizar esta librería URL. ¿De acuerdo? Si no le colocamos esto, simplemente no lo va a reconocer y al momento de cargar el proyecto no se va a cargar el formulario. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí URL, guardamos, cargamos el proyecto y listo. Ahora si nosotros inspeccionamos el formulario, ponerle clic derecho, inspeccionar, vamos aquí y en el action se dan cuenta, ¿no?, que ha escrito toda la URL, ¿no?, solamente colocando la variable del base URL. ¿De acuerdo? Entonces cuando ustedes en algún momento quieran cambiar de servidor, de IP, etcétera, simplemente se van al archivo de configuración y aquí ya le cambian el IP, ¿no?, y automáticamente se va a cambiar para todos el código donde hayamos agregado base URL. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo con esto aquí, base URL. Ya tenemos configurado cuál es nuestra base URL, que es nuestro servidor, el proyecto que es este tutorial CI, ¿no? Ya hemos hecho en el autoload, hemos cargado URL, el helper URL, para que reconozca ese base URL. Listo, en htaccess ya hemos con este código hemos eliminado el index.php. Listo, entonces ya tenemos funcionando como queremos, ¿no?, nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos en que vamos a guardar la información. La idea es la siguiente: aquí en un solo formulario, este formulario que es único nos va a servir para guardar en dos tablas, que son la tabla persona y la tabla usuario. Entonces, ¿qué necesitamos? Que al momento de guardar persona, ya tenga mi registro de persona, nos retorne, aquí abrir la tabla, ¿no? Una vez que tengamos el registro, nosotros necesitamos este ID de persona. ¿Para qué? Para guardarlo en el ID persona de la tabla usuario. Aquí me he equivocado al escribir persona. Guardar. ¿Listo? Y aquí sigue por aquí, ya, ¿no? Entonces necesitamos el ID de la persona para guardarlo en el usuario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una inserción de persona, devolvemos el ID y una inserción de usuario. Bien, para esto vamos a tener que recoger toda esta información de estos campos, ¿no? ¿Y por cómo lo recogemos? A través de este name. ¿De acuerdo? Como el name lo estamos pasando por el método post, entonces aquí en el controlador persona
vamos a empezar a recoger todos los parámetros. Le ponemos this input post, o sea, lo que ha sido ingresado por post, ¿no? ¿Y cuál es el nombre de la variable? Este de aquí, ¿no? Txt persona. Listo. Así es como ya hemos recogido. Vamos a copiarlo aquí para todos. Entonces aquí le ponemos txt. Acá recogemos el valor del DNI. Con txt nombre recogemos el valor del nombre, apellido paterno, apellido materno, email, la fecha de nacimiento, y para usuario necesitamos el txt usuario, y también necesitamos la clave para guardarla, ¿de acuerdo? Listo. Estos dos últimos son de usuario. Estos son de los datos de persona. ¿Listo? Perfecto. Entonces estos de aquí los vamos a guardar todos dentro de un array. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que mandar estos parámetros al modelo, y el modelo es el que se encarga de enviárselos a la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que utilizar un modelo que vamos a crear aquí en la carpeta modelo. En file vamos a ponerle mpersona.php. También acá es mpersona, y aquí va a heredar de la clase de coordinator model. En controlador era CIController y aquí es CIModel, ¿de acuerdo? Bien, acá tenemos un constructor que no lo vamos a utilizar, la verdad, pero vamos a dejarlo ahí por si acaso. Bien, entonces vamos a tener una función que se llama guardar. Listo. Este guardar va a recibir parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? El DNI, nombre, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, como va a recibir parámetros, lo que no quiero es poner aquí como parámetro DNI, nombre, persona, apellido paterno, apellido materno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es simplemente pasarlo como un objeto, ¿no? En un array que se llama parámetros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a llamar yo, perdón, para utilizar el modelo en el constructor vamos a cargar el modelo. Vamos a decirle aquí thisLoad, cárgame, así como cargamos la vista, ahora vamos a cargar un modelo, ¿no? ¿Qué modelo vamos a cargar? El modelo mPersona, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de entrar a esta clase, en el constructor ya se va a cargar ya este modelo. Entonces ahora sí ya podemos utilizar sus métodos. En este caso, el método guardar del modelo mPersona. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí ponemos this, llamamos a mPersona, el modelo mPersona, y llamamos a su método guardar. Y acá en guardar está esperando una variable que se llama parámetro, ¿no? Ahora, ¿qué es esta variable que contiene? Es lo que les decía, que para no estar pasando individualmente, todos estos parámetros los vamos a guardar en un array parámetro, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a crear nuestro parámetro, nuestro array parámetro, ¿de acuerdo? Para todos. Acá también.
¿no? Aquí también, listo. Y aquí le vamos a poner un nombre para reconocerlo al otro lado. Por lo general yo le pongo el mismo nombre del campo, ya, que es DNI, nombre, así, tal cual como está. Este lo voy a reconocer al otro lado como DNI, este de aquí como nombre, nombre o nombres, nombre. Acá también AP paterno, AP materno, email, fecha de nacimiento, listo. Y acá lo tenemos de usuario, usuario y clave. Usuario y clave. Perfecto. Bien, primero le vamos a guardar a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con poner parámetro ya estoy enviando todos estos datos. No voy a utilizar obviamente estos dos porque estos dos los voy a utilizar para guardarlo en usuario, pero estoy utilizando un solo array nada más. Podemos utilizar, si gustan, un parámetro, un array, parámetro de usuario, si no. Y aquí simplemente estamos pasando lo de personas, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos pasando todo este array que contiene todos estos datos al método guardar no es este guardar por si acaso, es el método guardar del modelo persona. Entonces, vamos aquí ahora al modelo y aquí en el modelo vamos a recuperar todos estos datos. Vamos a poner aquí campos, que viene desde un array. Y aquí en campos lo que vamos a hacer es decirle a qué campo de la tabla persona le pertenece el parámetro, aquel parámetro del array, ¿de acuerdo? Mejor lo vemos aquí y le decimos, este nombre que yo voy a poner aquí es el nombre en realidad del campo de la base de datos, ¿de acuerdo? Voy a recoger DNI, sino que le he puesto el mismo nombre en el otro lado para reconocerlo más rápido, ¿no? Listo. Tengo nombre y como le he puesto el mismo nombre, entonces ya no tengo que estar fijándome a cada rato o volteando qué nombre le puse acá, ¿no? Sino que ya sé que le he puesto el mismo nombre perdón, aquí es coma, ¿ya? Como estoy pasando un array. ¿De acuerdo? Listo. Nombre, estoy pasando AP paterno y AP materno. AP paterno, AP materno, email y fecha de nacimiento. Listo. Listo. Como este es el último parámetro, ya no va el coma. Perfecto. Entonces es tan fácil, sencillo de ingresar como hacer esto. This db es una librería propia de Coordinator que se conecta a la base de datos y le decimos que haga un insert. ¿A qué tabla? A la tabla persona. ¿Qué campos vas a ingresar? Mi array campos. Listo. Tan simple como eso. Lo que está haciendo ahí es ya ingresar los datos de esta persona a la base de datos. Bien, lo que tendríamos que hacer aquí es retornar, como les dije, el ID de la persona y luego ingresar un usuario. Pero por el momento, para el primer registro, vamos a probar que hasta ahí funcione. ¿Ya? Vamos aquí, cargamos nuestro proyecto, ingresamos 4 DNI, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre, Luis Pérez. Email
luis@gmail.com. Fecha de nacimiento, aquí del 1999. ¿Listo? Usuario y clave no, porque aquí no estamos todavía guardando ese usuario y clave. Simplemente vamos a verificar que esté guardando persona. Entonces guardamos y salió un error. A ver, ¿qué dice? Index AP materno. Dice en la línea 18 del modelo persona. Línea 18 aquí. AP materno. ¿Qué pasa con AP materno? De repente lo he escrito mal. Acá dice AP materno. Está bien. Seguramente aquí. Acá me faltó el AP. Listo. Entonces guardamos, volvemos a ejecutar, guardar y listo. Entonces a ver, vamos a ver. Vamos a la tabla persona y efectivamente, miren, incluso el primero lo ha guardado con el error, ¿no? Ya, pero este es nuestro segundo, el registro que realmente está guardado, ¿no? Ahí está, 4 el 15 de 1999. ¿Listo? Entonces ya sabemos que está guardado. Lo que tenemos que hacer ahora más bien es que al momento de registrar nos devuelva este ID para insertarlo en nuestra tabla de usuario. Así que a ver, me perdí aquí. Ya, entonces ya hemos ingresado a persona, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es retornar el ID, como les dije, ¿no? Entonces aquí vamos a poner retornar y el ID se obtiene de esta forma, así de fácil. Debe insert ID. Listo. Ahí lo que estamos retornando es el último ID. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde lo retorna esto? De nuevo aquí esto de aquí no va en el controlador, esto va en el modelo. Después de insertar, recuperamos el último ID y lo retornamos. ¿Dónde va a retornar? Aquí, ¿no? Al controlador. Entonces, ese ID que está retornando lo vamos a guardar aquí. Vamos a poner las ID es igual a esto, ¿no? Entonces nosotros ejecutamos el modelo guardar el método guardar del modelo persona y este ID que está retornando lo vamos a almacenar en esta variable. Entonces aquí vamos a hacer un if y le vamos a decir si las ID es mayor que 0, ¿no? Es porque realmente ha ingresado. Entonces si es mayor que 0, entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar nuestro usuario, ¿no? Entonces vamos a tener un musuario que ahorita vamos a crear y vamos a poner, por ejemplo, guardar usuario, que se llama un método guardar usuario, y le vamos a pasar ¿qué parámetro? Estos parámetros, ¿no? Pero además del parámetro que necesitamos, también el ID. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Uno, pasar primer parámetro las ID y el segundo parámetro que es parámetro usuario, ¿no? Y al otro lado ya leemos el ID y el parámetro. U otra forma también es incluir este ID en el parámetro, ¿no? De esta forma. Ahora vamos a copiarlo aquí, ¿no? Listo. Y lo recuperamos con esta ID persona, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Entonces aquí también este último ID de persona que se registró en persona, ¿no? Lo estamos incluyendo dentro de esta array y ya simplemente pasaríamos el array. Colocamos aquí, listo. Entonces
Lo que estamos haciendo es captar los datos del formulario de persona, estamos guardando persona, aquí recuperamos todos los datos del array y se lo designamos a qué campo va a guardar en un array campos, y le decimos inserta en la tabla persona todos estos campos. Posteriormente me vas a retornar ese ID que has guardado, ya me vas a retornar, y lo vas a guardar en el controlador en esta variable, ¿de acuerdo? Ahora esta variable lo estamos incluyendo ahora en el array de usuario, ¿no? Y ahora estamos llamando al modelo usuario que ahorita vamos a crear, y a su método guardar usuario, y le estamos pasando los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es el modelo, crear un nuevo musuario.php, acá musuario también hereda de model, este es el constructor, y vamos a crear aquí un function, un método que se llama como guardar usuario, ¿no? Guardar usuario, y que también le va a llegar un parámetro, ¿no? Que es un array. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a crear una variable que se llama campos, que es de tipo array, ¿no? Array. Y aquí también le vamos a designar los campos, ¿no? Vamos a ver qué campos tenemos aquí: nombre usuario, clave y ID persona. Entonces aquí le vamos a poner nom usuario, ¿no? Y como lo tenemos con el mismo nombre en el controlador, le ponemos lo mismo que también, ¿no? Nombre usuario, clave y ID persona, ¿no? Perfecto, aquí termina. Listo, ya tenemos los campos, y vamos a hacer lo mismo también, ¿no? This db, que database, insert. Ahora vamos a insertar en nuestra tabla de usuario los siguientes campos, y listo. Hay un tema aquí. Se supone que nosotros tenemos que encriptar la clave, ¿no? Lo podemos hacer desde el mismo controlador, o sea, acá ya se lo mandamos encriptado. ¿Cómo se encripta? De esta forma: this encrypt, y aquí le decimos el modo en que lo vamos a encriptar. Yo voy a utilizar el SHA-1, que es el MySQL, y listo. Ahí estamos enviando la clave encriptada. Entonces ya solamente tendríamos que probar el proyecto. Otra cosa, me he dado cuenta que aquí en persona, en la fecha de nacimiento, la verdad es que no necesitamos estos que son hora, minuto y segundo, ¿no? Entonces vamos a darle un date format aquí al en persona, a la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Este es el código. Listo. Entonces aquí solamente le estamos dando formato que lo guarde en año, mes y día. Este es para reemplazar el slash por el guión, ¿no? Porque como guión está guardando aquí. Y eso sería todo. Así que vamos a probar nuestro sistema. Cargamos el proyecto nuevamente y colocamos otro DNI. Vamos a colocar
Listo, vamos a Juana de Arco de Francia. No sé cuál es su otro apellido. Email juana@gmail.com. Fecha de nacimiento. Nació, por ejemplo, un 18 de febrero del año 1922. Y le ponemos Juana, va a ser a Juana. Y su clave vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardamos. Me ha salido un error. Vamos a ver cuál es el error. Dice, en C persona no está reconociendo el encrypt en la línea 28. Así que vamos a poner, vamos a ver, la línea 28, aquí. No está reconociendo el encrypt, así que vamos a verificar ahorita por qué. Bien, entonces a ver, vamos aquí. Lo que pasa es, me parece que tengo que cargar la librería Encrypt Coordinator. Tengo que cargar esta librería, la librería del encrypt. No, lo vamos a poner aquí en el constructor que cargue esa librería de encrypt. Y ahora sí debería funcionar. Lo que me está faltando también es cargar el modelo usuario, ¿no? Así como hemos cargado el modelo de persona, vamos a cargar el modelo usuario. Perfecto, listo. Y ya con eso nos debería de estar funcionando. Así que vamos a probar aquí, vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardamos y listo. Vamos aquí. Tenemos a Juana de Arco de Francia. Aquí con el ID 3 tenemos su Gmail, DNI y la fecha. ¿De acuerdo? Para el tema de la fecha, le he cambiado, eso hora, minuto y segundo que aparecía era porque le había puesto date time. En realidad es date nada más, ¿de acuerdo? Es date. Daytime es para cuando queramos guardar fecha y hora, ¿no? En este caso fecha de cumpleaños, simplemente la fecha nada más. Bien, entonces vamos a ver, la tabla persona ya guardó y también ha tenido que guardar con el usuario número 3, ¿no? Aquí está la persona, el ID 3, aquí está a Juana y del 1 al 6, ¿no? Encriptado, ¿no? Bien, entonces hasta ahí hemos podido guardar persona y usuario. Bien, yo creo que tengo 1 hora de grabación, así que vamos a quedarnos ahí, vamos a dejarlo el insert ahí, y para el siguiente video ya vamos a ver lo que es el tema de update y el select, llenar una tabla, el delete. Me he pasado más tiempo, creo, también explicando el tema de la base URL, ¿no? Las configuraciones, el base URL, para eliminar también el index de la URL, ¿no? El index.php, el encrypt, y para retornar también el último ID, etcétera. Entonces nos vamos a quedar aquí y cualquier pregunta, sugerencia, escriben en los comentarios. Y bueno, síguenos también en nuestro Facebook, facebook.com/intexalt, que lo dejo aquí en la descripción. Denle me gusta, inscríbanse, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.